Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos realizando nuestro TCD y ahora, siendo lunes 13 de octubre, iniciamos con un nuevo libro de la Biblia que es Zacarías, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Pero para que este tiempo podamos ser ministrados por parte de Dios, ser tocados por medio de su palabra, yo quiero invitarte a que me acompañes a orar juntos para poder nosotros recibir la palabra de Dios y también Él continúe haciendo su obra maravillosa en nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias por este día que tú nos has bendecido, que tú nos has regalado. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de continuar predicando tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel en todo tiempo. Ahora entregamos todo este tiempo en tus manos, confiando que tú seguirás haciendo tu obra maravillosa en la vida de cada persona que escucha el día de hoy el TCD. En el nombre de Jesús, amén. Como título tiene Vuelve a Dios. Y vamos a iniciar leyendo los primeros capítulos del 1 al 3. En el mes octavo del año segundo del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Le dijo: dile, se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volteos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y vemos aquí, para poder empezar en esos 3 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Zacarías, este capítulo se va a centrar en las visiones y los mensajes en el profeta Zacarías que recibió de parte de Dios. Vamos a ver también en este capítulo que va a hablar mucho acerca de la restauración y la esperanza para el pueblo de Israel, que tenía un rey, como menciona en el primer versículo, que era el rey Darío. Pero también está enfatizando aquí que necesitaba ellos volver a Dios. Era importante el volver a Dios y también era importante reconstruir el templo. Vemos también aquí en el versículo 2 la ira de parte de Dios. Pero dice acá, y Zacarías también menciona la ira de Dios contra los padres de Israel y la promesa de un futuro mejor. Vemos aquí cuando habla, se enojó mucho Jehová contra vuestros padres, y diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y lo vuelve a resaltar en el versículo 3, qué importante era de que ellos vuelvan a Dios. Había una necesidad. Y vemos aquí cuando ellos hablan acerca de que era necesario que ellos convertíos a mí, dice Jehová de los ejércitos, en otra versión, en la Reina Valera, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. Aquí vemos una frase frecuente que nos hace recordar lo que dice en Ageo, capítulo 1, versículo 4.
y Ageo y Zacarías, que implican los recursos ilimitados y el poder universal de parte de Dios para inspirar a los judíos la confianza de trabajar, ¿no? Y empezar de nuevo. Vemos aquí en el versículo 3 también cuando dice, vuelva hacia mí y yo me volveré a ustedes. Aquí quiere decir que luego como consecuencia segura me volveré a ustedes. Aunque Dios os haya hecho volver del cautiverio, este estado no durará mucho menos que estéis realmente convertidos. Necesitan ver un verdadero arrepentimiento para que Dios también pueda, dice él acá, y yo me volveré a ustedes, pero era necesario un arrepentimiento genuino. Dice la palabra y en los comentarios podemos ver que Dios tiene preparado flagelos más pesados, ¿no? Y ha comenzado a dar síntomas de desagrado, empezaba a mostrar que no le agradaban las actitudes de sus padres, que no le agradaban las actitudes de este pueblo de Israel, que no le agradaban las actitudes o el comportamiento. Y muchas veces, ahora lo llevamos en la actualidad, estamos pasando por situaciones muy difíciles en nuestro país, ¿no? Y hay actitudes que a Dios no le agrada, ¿no? Del ser humano y muchas veces de un hijo de Dios. Pero la diferencia es que como hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos incomoda, ¿no? O que nos que toca nuestro corazón para incomodarnos, pero para llevarnos a la verdad como siempre. El Espíritu Santo siempre está ahí para hacernos ver la verdad, ¿no? Conforme a lo que dice la palabra, la escritura. Y dice aquí la palabra que empezaba a tener síntomas de desagrados al causaros mientras sembraba mucho para dar y poco. Y vemos aquí, cuando vemos en este capítulo del libro de Zacarías, ¿no? Vemos aquí que Dios tiene un plan precioso para ellos, pero también habían cosas que faltaban ordenarse. Y cuando vamos al versículo, ¿no? 4 hacia adelante, cuando dice, no hagan como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas le dijeron de parte mía que abandonaran su mala conducta y sus malas acciones, pero ellos no quisieron escuchar ni hacerme caso. Yo, el Señor, lo afirmo. Vemos aquí que llega la palabra de Dios a Zacarías en el 2º año del rey Darío. Pero Dios insta, Dios continúa a los que han retornado del cautiverio a volver a Él. Los que estaban viviendo en ese cautiverio, los que estaban en esa esclavitud, pero aún así Dios los seguía llamando y daba esta oportunidad. Y muchas veces, déjame decirte, amado hermano, hermana, amigo que me estás escuchando en este momento, que muchas veces el Señor permite situaciones, pero con la intención de hacernos volver a Él, así como lo que estuvo haciendo con el pueblo de Israel. Y dice que han retornado del cautiverio a volver a Él. Y el Señor aún no ha venido a llevar a su pueblo, porque aún está dando tiempo para que nos podamos arrepentir. Para que tu hermano, tu vecino, tu compañero de trabajo conozca el Evangelio, se arrepienta y un día nos iremos con Él. Y dice la palabra, dice, ¿no? Y que no sean como sus padres que han provocado su ira y habían tenido una mala conducta que a Dios no le agradó, ¿no? Que habían llegado en el pecado. Dice, sus padres fueron reos de la ira divina, que por no obedecer la palabra, que debían volverse de sus malos caminos y de sus malas obras. Y vemos en la actualidad lo que está haciendo el hombre aquí en la tierra. No solamente es pecador aquel que comete un homicidio, no solamente es pecador aquel que comete una violación, también es pecador aquel que no ha perdonado a su prójimo. También es pecador aquel que miente, aquel que roba,
aquel que engaña, aquel que estafa, aquel que habla malas palabras, aquel que tiene malos pensamientos, aquel que está deshonrando a sus padres. Eso también es pecado. Y es una conducta que no le agrada a Dios. Por eso dice la palabra que con un disgusto, es decir, no le agradó a Dios ese comportamiento del pueblo de Israel. Y le hacía recordar lo que había pasado con sus antepasados, con sus padres, como menciona en las líneas anteriores. Y menciona aquí y dice: pero ahora, ¿dónde están aquellos antepasados de ustedes? ¿Acaso vivirán siempre los profetas? Sin embargo, mis palabras y mandatos que yo había encomendado a mi siervo, los profetas, llegaron a los antepasados de ustedes y ellos se volvieron a mí. O sea, Dios los trajo una vez más con lazos de amor a los antepasados, con la intención de que ellos vuelvan a Dios. Y eso se llama una oportunidad de parte de Dios. Esa es su misericordia y se cumple en lo que dice su palabra, que la misericordia de Dios es nueva cada día. Y volvemos a lo que dice: había encomendado a mis siervos y los profetas que llegaron a los antepasados de ustedes, y ellos se volvieron a mí, reconociendo que yo, el Señor Todopoderoso, lo había tratado como su conducta y su acción que merecía. Y vemos aquí que esta primera parte, como narramos al inicio, era la parte de Zacarías que trata sobre la reconstrucción del templo de los que retornaron del cautiverio y la restauración de Jerusalén. Los que habían retornado de Babilonia, que vivían en la pobreza, en la escasez, y la reconstrucción del templo también tuvo que ser retenida por la oposición que se había levantado. Y así pasaron por 16 años de espera, pero con las palabras de ánimo que vino del profeta Ageo, retoman la obra de reconstrucción. Y esto me hace recordar mucho cuando habla acerca de las palabras de ánimo del profeta Ageo. Déjame decirte, hermano, que una palabra de ánimo tuyo, que viene de parte de Dios, y más aún si viene con un versículo bíblico, con un texto bíblico que viene de parte de Dios, tú estás siendo en ese momento un instrumento. Y esto me lleva a recordar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Acerca de que nosotros somos esos instrumentos, sí, útiles de parte de Dios. Pero también habla en la Biblia acerca de que hay personas que Dios ha depositado dones, ¿no? Para poder esos dones espirituales desarrollarlos, y son capacidades especiales que vienen de parte del Espíritu Santo, otorgados a los cristianos para fortalecernos unos a otros como cuerpo de Cristo. Déjame decirte, hermano, hermana, que tú tienes un don de parte de Dios. Y si tú tienes el don de animar, de levantar a tu amigo, a tu hermano o a tu prójimo, no dejes de hacerlo. Y estos dones del Espíritu Santo vienen de parte de Dios, por el Espíritu de Dios a sus servidores, ¿no? Y vemos acá en la palabra que dentro de uno de los dones también está el don de la sabiduría, ¿no? Pero todo esto viene de parte del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios aquí que Ageo venía a animar al pueblo de Israel, venía a exhortar y a levantarlos en el nombre de Jesús. Y menciona aquí, indicando que no obstante, los que habían conocido el esplendor del primer templo se desanimaron al ver los cimientos del nuevo templo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Y vemos aquí que esto ocurrió en el 8º
mes del año segundo de Darío, 2 meses después de haber comenzado con la obra del templo. Y Dios habla por medio de Zacarías, que su nombre quiere decir Dios recuerda. Dios no se olvida de sus hijos desanimados y los recuerda. Entonces, hermano, hermana, si tú un momento estuviste desanimado y vino un hermano o un siervo de Dios o un pastor o un líder y te dio una palabra, déjame decirte que te la dio de parte de Dios. Y Dios no se olvida de aquel que se desanima, o aquel que está angustiado, o aquel que de pronto está en momentos difíciles, pasando situaciones complicadas, y su espíritu está desanimado. Dios no se olvida de sus hijos. En el versículo 2, versículo 2 hasta el versículo 6, vemos el cautiverio de Israel que se debe a su desobediencia. Y esto me hace recordar que hace una semana atrás el pastor Juan predicaba en la noche y decía que la obediencia traía bendición, que el vivir en integridad también trae bendición, que el perseverar por seguir obedeciendo a la palabra también va a traer bendición. Y vemos aquí que ya Dios les había advertido en varias instancias por medio de sus profetas, por Ageo, por Zacarías, instándoles a volver a volver de sus malos caminos y sus malas obras, pero ellos no entendieron y al final fueron juzgados por Dios. Y esto lo traemos al tiempo actual. Hay gente que se le está predicando la palabra de Dios y no quiere tomarlo en cuenta y le ha dado la espalda a Dios. Pero no nos desanimemos si no nos quieren escuchar, porque eres un hijo, una hija de Dios, al cual nosotros vamos a llevarlos a la verdad por medio de la palabra. Y dice, y es por eso que el Señor habla nuevamente a esta comunidad que fue juzgada y ahora ha retornado a su tierra. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el deseo de Dios era restaurar, era que el pueblo vuelva a Él. No es suficiente que haya retornado físicamente a Israel, sino que deben volver con todo su ser. Y es verdad, no es suficiente con un día ir a la iglesia y ahí queda todo. No es suficiente con que un día solamente leí la palabra. Nuestro espíritu necesita ser alimentado cada día. Y el pueblo de Israel no estaba al 100% arrepentido y le seguía dando la espalda a Dios. Y Dios le seguía diciendo, ¿no?, que si ellos se volvían a Él, Él se volvería a ellos. Así que te animo, hermano, hermana. Como dice, cuando volvemos a Dios y a su palabra, comienza la verdadera restauración del Todopoderoso. ¿Quieres ver tu vida restaurada cada día? Vayamos a la fuente de vida, la palabra de Dios. Así que te animo a recordar que tú tienes, hermano, hermana, dones de parte del Espíritu Santo. Y ese don lo tienes que desarrollar. Ese don de animar a tu prójimo, de levantarlo, de orar, de interceder, de pronto de poder levantarlo, ¿no? Y recordar lo que dice en Corintios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca de esos dones, del versículo 4 hasta el 11, que habla donde se describe que hay una diversidad de dones por parte del Espíritu Santo, ¿no? Algunos de esos dones está incluido la sabiduría, la fe, el conocimiento, los dones de sanidad, etc. Es por eso que tenemos que animarnos unos a otros y levantarnos unos a otros, interceder unos a otros y mantenernos en unidad para bendecirnos unos a otros. Porque en la unidad el Señor trae bendición. Vamos a orar, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que el Señor haga maravillas contigo cada día.
Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque nos haces reflexionar y recordar que no debemos de ser como el pueblo de Israel muchas veces, que te hemos dado la espalda, que hemos dudado, que de pronto hemos estado en momentos de desánimos, pero también a la vez tenemos que recordar que como hijo de Dios hemos recibido dones especiales por parte de ti y tenemos que desarrollar y trabajar en ellos para levantar a nuestro prójimo, para levantar al desanimado, para darle una palabra de vida a ese hermano, hermana que necesita ser levantado. Nosotros somos tus hijos y tenemos, Señor, que mantenernos en unidad para seguir trabajando para tu obra. Gracias, Dios, como decía tu palabra, que tú pedías al pueblo de Israel que ellos se vuelvan a ti y tú te volverás a ellos. Y eso es lo que nosotros queremos, que cada día tu presencia pueda habitar en nosotros, porque te necesitamos, Dios Todopoderoso. Maravilloso eres, Dios. Gracias por tu palabra y bendigo a cada hermano, hermana que está escuchándonos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.